Atención que hablamos de la noticia que se trascendió ayer después de esta reunión que tuvieron por 3 días en Suárez, Cauca, el gobierno, los delegados del gobierno nacional y también los delegados del Estado Mayor Central de las FARC. Se conoció que el próximo 8 de octubre se estaría iniciando la instalación de la mesa de diálogos y también un cese de hostilidades. Hasta ahora vamos a tener comunicación con Pedro Arenas, quien hace parte de ese equipo negociador del gobierno nacional, para que nos entregue más detalles de cómo serían este inicio anunciado de manera conjunta entre estos actores. Muy buenos días, Pedro, bienvenido a Marandúa. Buenos días, Laura, buenos días a la audiencia de Marandúa, gracias por la invitación. Pues estamos atentos aquí en el departamento del Guaviare a este importante anuncio que ayer se daba de manera conjunta. ¿Cómo les fue en esta reunión de 3 días y cómo llegaron a consolidar esa fecha para el inicio de la mesa de diálogos? Desde el pasado 2, cuando se produjo una reunión también en el municipio de Suárez, en el Cauca, la delegación designada por el presidente de la República para adelantar estas conversaciones se preliminar como una delegación de paz designada por el Estado Mayor Central de las FARC, estuvieron trabajando. Se formaron unos equipos de trabajo, uno en función de avanzar en la redacción de todos los documentos que seguramente se convertirán en protocolos para regir el cese al fuego de carácter bilateral, temporal y nacional. Y la comisión estuvo trabajando en un diseño de una preagenda y también en unos elementos base para un marco metodológico de la participación comunitaria que se quiere convocar en el marco de este proceso cuando ya se instale la mesa. Como sabemos todos y todas, para el presidente públicamente es prioridad la instalación de la mesa para que en el marco de la mesa se establezca regla de juego y se decrete el cese al fuego bilateral. Y también dentro de las prioridades, por supuesto, que o contenga un acuerdo a la población civil. Sacar a la población de la conflicto armada es lo prioritario. Si se establece una mesa formal de conversaciones, como ahora ya sabemos todas y todos también que se ha anunciado que se instalará el 8 de octubre en el municipio de Tibú de Santa, pues esa mesa político decía que deberá discutir sobre una agenda de carácter político, social, ambiental, con alcances jurídicos en los ámbitos nacional y territorial. Entonces, el resultado realmente de esta declaración conjunta, pues es... Sí. Pedro, estamos teniendo problemas de conectividad justamente a esta hora. Pedro, ¿nos escucha? Estamos teniendo problemas de conectividad, se nos fue, a lo último la señal decía, este balance de esta declaración conjunta es, y ahí se nos perdió la comunicación. Es muy importante porque... Es el resultado, decía, de muchas reuniones adelantadas por equipos que se conformaron para esta fase preliminar. Sí, al final es este cese al fuego también bilateral tiene mucha expectativa. Sobre ese tema, Pedro, ¿qué se habló? ¿Qué se pudo adelantar? ¿Cómo va a ser ese cese bilateral al fuego en los territorios? Este cese tiene la característica de que cuando porque insisto, en la hay cosas en las que no puedo todavía ampliar información de manera pública, pero puedo dar unas características. Este cese busca que haya un acuerdo con la población civil. Este cese también sería de carácter bilateral, comprometer a las dos partes. Tendría un periodo de tiempo, ese periodo
periodo de tiempo se dará a conocer el 8, será de carácter nacional, pero tendrá unos enfoques territoriales. Se dice que será nacional. Esto tiene unas implicaciones sobre todo para el monitoreo y la verificación. El monitoreo y la verificación de un cese de carácter nacional implica unas instancias nacionales, pero si decimos que es territorial implicará también unas instancias de carácter territorial. Y eso es lo que se está construyendo, un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que incluso cuente con la participación de comunidades, cuente con el acompañamiento de unos garantes. Por ejemplo, ya se conoce públicamente que hay unos acompañantes como la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal, el Consejo Mundial de Iglesias que agrupa a todas las iglesias cristianas. También cuenta con el acompañamiento y la facilitación permanente del delegado en Colombia del secretario general de las Naciones Unidas. También cuenta con el acompañamiento de la MAP OEA, la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA. Y hay un conjunto de países que también son garantes, como ya se ha anunciado en este momento que es público. Están, por ejemplo, el Reino de Noruega, está también ahí Irlanda, está igualmente Suiza, están Venezuela, Brasil, México, la Unión Europea, que pues todavía hay que podría ser, pero eso está en construcción. Es construir el juego de un cese al fuego que sea robusto, que sea verificable y que sobre todo traiga alivios para la población. Y aquí, Pedro, seguimos teniendo un problema de conectividad, pero se entiende la idea. Pedro, en materia, por ejemplo, de esas garantías, usted dice, claro, es fundamental ese mecanismo de monitoreo y verificación. Lo preguntaba porque aquí en el departamento del Guaviare, y usted pues seguramente conoció también de primera mano, lo que pasó en el anterior cese al fuego en bilateral que se dio hasta mitad de año antes de que se anunciara nuevamente ese levantamiento, y es de cierta manera la fuerza pública quedó limitada y las poblaciones quedaron allí vulnerables a la presencia, a el dominio de estos grupos ilegales que están haciendo presencia aquí en el Guaviare, y es el tema de las extorsiones y es el tema de esas amenazas y amedrentamientos que se han dado pues a las comunidades. Eso pues lo preguntaba justamente en ese sentido, ¿cómo garantizar que no vamos a volver a ello? Mire, el cese al fuego decretado el 31 de diciembre pasado fue un cese decretado desde presidencia, no fue un cese que tuviera todas estas reglas a las que yo me referí antes. En el caso que se tendrá una regla, dar una expresión coloquial, tendrá protocolos, dicen otros, protocolos que implican muchas medidas contentivas de los detalles específicos. Pero el cese sobre todo busca, como también lo ha señalado el alto comisionado y el coordinador de la Comisión de Diálogos por parte del gobierno, busca en primer lugar un acuerdo de protección a la población civil. Y en eso se ha encontrado una manifestación positiva de la delegación del Estado Mayor Central. Es decir, se espera que durante los próximos días, antes del 8 de octubre, todas esas reglas hayan terminado de ser construidas y se conozcan de manera pública, las conozca todo el país, las conozcan los territorios en donde hace presencia el Estado Mayor Central, las conozcan las comunidades, los medios de comunicación, las instituciones de carácter territorial, para que ellas también puedan contribuir con sus valoraciones, ¿no? Y además, pues ese cese que inicia a regir ahora en octubre, que eso es lo que todos esperamos, que ojalá se pueda avanzar lo más pronto posible y se establezca el cese con esa serie de acuerdos en favor de la población, pero también todos los protocolos en favor de que este cese
tenga reglas del juego claramente establecidas para las partes y que sean verificables esas reglas del juego por los acompañantes internacionales, pero que también sobre ello pueda haber una veeduría social, veeduría de las comunidades. Sé que es muy temprano para de pronto ser pesimista, pero si se llegara a romper ese cese al fuego, ¿cuáles serían esas medidas? No sé si ya se planteó y se dejó dicho o también está en construcción, Pedro, es decir, si alguna de las partes viola ese cese al fuego, ¿qué va a pasar? Sí, habrá eso sí lo puedo comentar, siempre en esto se contemplan mecanismos de evaluación constante, de recibir información periódicamente de los territorios. De hecho, en este momento la Oficina del Alto Comisionado dispone de una línea que atiende 24 horas, que por ahora pues no la conoce todo el mundo esa línea telefónica, pero la Oficina del Comisionado generalmente cuando recibe denuncias concretas de una zona en particular, piense usted como esto que sucedió en Tierra Alta, en el sur de Córdoba, que ha sido también de conocimiento público. Esas cosas llegan a esa línea de emergencias y tienen unos trámites, se busca un canal de comunicación y la oficina da una atención a ese tipo de quejas. En estos casos, específicamente en lo que respecta al cese, pues tiene que haber un mecanismo de evaluación constante. Uno de los elementos que muy seguramente estará presente acá es que además de las visitas territoriales que son señaladas en la declaración conjunta que se presentó ayer al país, esas visitas territoriales tienen un carácter eminentemente humanitario. Hay unas visitas previstas a 8 lugares del país, por ahora no está ni el sur del Meta ni Guaviare, pero eso no obsta para que en el proceso se adelanten visitas a estos territorios. Y luego, cuando esté operando el cese al fuego como tal, las partes contemplan desarrollar un mecanismo de intercambio constante con los territorios. Como eso son el cese, si el cese al fuego es bilateral, es nacional, pero también es territorial, por supuesto que tiene que ser con mecanismos descentralizados. Muy bien, Pedro, sobre la ubicación de la mesa de diálogos, estaba la expectativa de que fuera hacia esta región de Putumayo, Llanos del Yarí, donde han tenido pues reuniones importantes las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC en las últimas veces. ¿Por qué se define o por qué se decide finalmente Tibú, norte de Santander? Estas cosas que se van anunciando pues son resultado de trabajo conjunto. No pueden ser imposiciones de una sola de las partes. Si nos fijamos cómo ha evolucionado esta etapa preliminar, unas primeras reuniones se hicieron en los linderos entre Guaviare y Caquetá hacia la zona de los Llanos del Yarí, pero luego hubo una petición para que se adelantaran estas reuniones previas en el departamento del Cauca. En atención también a que en el Cauca ha aumentado la conflictividad. Creo que para nadie es un secreto que en los últimos meses, después del rompimiento del cese al fuego al que usted hizo mención, en el Cauca ha habido más enfrentamientos, ha habido más situaciones propias del conflicto que incluso obligaron a que el presidente de la República estuviera allá en un Consejo de Seguridad y después la conflictividad aumentó más. Entonces, el hecho de que se puedan adelantar unas conversaciones preliminares en favor de la construcción de todas estas reglas que podrá contener el cese al fuego y la misma mesa, que se haya hecho esto en el departamento del Cauca tiene un enorme significado. Ahora, el Estado Mayor Central también hace presencia en el departamento de Norte de Santander, en zonas del sur de Bolívar, en zonas del Magdalena Medio, de Antioquia, y pues lo que ha sucedido es que ellos han presentado la alternativa, la posibilidad de hacer la siguiente reunión, que es justamente esta del anuncio de la instalación en el Catatumbo, una región de bastante influencia de esa organización durante los últimos años. Entonces,
Las partes han convenido que se haga allá en esa región. En esa región hay un interés también por desarrollar un plan integral para el Catatumbo. Recuerde usted que el presidente de la República también estuvo en el mes de diciembre en esa región. Ese es uno de los departamentos con mayores niveles de pobreza multidimensional, especialmente en la zona del Catatumbo. Está toda la situación fronteriza. Entonces eso tiene una serie de connotaciones y pues se ha acordado que sea allá. Pero esto no quiere decir, Laura, que todas las reuniones en el futuro sean allá, porque eso también es una cosa que se ha venido conversando y tendrá que quedar en los acuerdos para el funcionamiento de la mesa. Y es que la mesa podría ser itinerante dentro del territorio nacional. Me explico, si bien el 8, la reunión de instalación puede ser allá, no todas las reuniones necesariamente tienen que ser allá. Y eso de una vez, pues supongo que usted lo puede interpretar que puede ser que otras reuniones se adelanten en otras zonas del país, incluso como el mismo departamento del Guaviare. Sí, señor, eso también es era una pregunta y muy buena esta aclaración. No todo va a ser allá, también tenía entonces posibilidad de llegar con algún tipo de reunión aquí a esta región. Pedro, en materia de ese cese al fuego y las actividades, usted lo decía, está muy descrito allí este tema, pero por ejemplo, situaciones como las extorsiones, como secuestros que se han visto en el sur del Meta, estas acciones delictivas quedaron allí plasmadas como que no prohibidas en medio del cese al fuego, ese detalle de lo que estaría permitido o no en el territorio quedó definido. Como anoté antes, todas las reglas del juego sobre el cese siguen siendo trabajadas. Hay unos equipos técnicos designados para eso por las dos partes. Cada paso que se dé, como pues es un diálogo, al final pueden exponerse todas las ideas posibles, pero cada paso que se dé tiene que ser un acuerdo. Entonces, para el presidente de la República, para la delegación del gobierno, lo principal es que el cese favorezca a la población civil. Lo principal es que el cese proteja a la población civil. Y es conocido de manera pública también que cosas como los cobros extorsivos, como los secuestros, como la situación relativa a los niños, niñas, también lo relativo a los procesos político-electorales, la protección del medio ambiente, hay una serie, el respeto a los pueblos indígenas, todos esos elementos han sido expuestos de manera pública por la Oficina del Alto Comisionado y por el propio presidente. Y espero que usted me comprenda en el sentido de que si decimos que el cese al fuego contiene en primera instancia un acuerdo de protección a la población civil, ese acuerdo será seguramente dado a conocer el día de la instalación. Y esperamos que estas peticiones o posturas que ha estado exponiendo el gobierno ampliamente se consignen justamente en ese acuerdo de protección a la población civil. Sí, señora, algo muy clave. Entonces, todavía se está perfeccionando esas reglas de juego finales y sobre todo de cara a la política, porque veíamos aquí y hemos visto, Pedro, seguramente usted conoce un poco más de lo que está pasando en territorio y es esas amenazas que se han conocido hacia un candidato a la gobernación en el departamento del Guaviare, esos llamados o esos audios que también se han conocido a través de diferentes canales que estarían llegando a la comunidad, generando pues ese constreñimiento o esas advertencias, y eso preocupa en medio del ejercicio electoral. Entonces es clave que eso también quede allí plasmado como parte de esa intervención en política. ¿Algo se adelantó de ese tema en intervención de política? Porque lo escuchábamos a nivel nacional de que ellos decían que no iban a intervenir en esos procesos. La importancia de que mejor dicho, de que todo este proceso se haya encauzado hacia la instalación el 8, mire usted que es unos 20 o algo más de días previos a la jornada electoral, pues también obviamente está relacionada con esta coyuntura.
Sí, por ahora, insistamos otra vez, ¿cuál es la situación ahora? Hay un mar de situaciones relacionadas con el conflicto que no tienen un acuerdo para cesar, ¿sí? El propósito también de la instalación de la mesa, de que la mesa inicie a funcionar, es que de una vez empiecen a regir esas reglas del juego del cese al fuego. Y en eso hay una disposición de ambas partes, de trabajar lo más pronto posible por ello. Por eso nosotros valoramos muy positivamente que se hayan conformado esos equipos temáticos, y esos equipos temáticos están trabajando constantemente, aunque no haya ruedas de prensa, se están trabajando. Y quiero destacar que ha habido disposición de ambas partes por adelantar ese trabajo previo, ese trabajo preliminar, que son todos esos detalles que hay que pasar en limpio, que hay que escribir, que hay que discutir y luego hay que escribirlos para que finalmente se materialicen en cosas como estas declaraciones públicas conjuntas, como lo que sucedió ayer, o que terminen materializadas en documentos, en los acuerdos que se den a conocer de manera bilateral el próximo 8 de octubre. Va a ser clave entonces el próximo 8 de octubre cuando se inicie la instalación de esta mesa que finalmente será en el municipio de Tibú, norte de Santander, en el sector de Catatumbo, pero por supuesto avanzará en esos diálogos. Ya se sabe que el cese va por 10 meses y hasta el próximo año en el mes de agosto. Este primer ciclo que comienza de negociaciones se ha definido de aproximadamente por cuánto tiempo será esa mesa que inicia el próximo 8, Pedro. No, sí, se fijan ustedes el cronograma que tiene ahí el contenido de la declaración presentada ayer, hay unos tiempos, ¿no? Entonces hay una fecha como la del 8, que incluso contempla el 9, para la instalación, ¿sí? Pero luego hay un tiempo de ajustes, de trabajo rápido en función de todos los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación, porque aquí pues no solamente es un mecanismo que funcione, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, sino que ese mecanismo tendrá que descentralizarse, es decir, podríamos tener unos mecanismos regionales, algunos mecanismos locales, pero esos son los detalles que le digo que siguen siendo ajustados por las dos partes, por esos equipos que están trabajando, y entonces hay un periodo ahí hasta comienzos de noviembre. 11 de noviembre, sí, estamos viendo. Y entonces el 11 de noviembre se espera ya contar con todas esas herramientas. En adelante, por ejemplo, cuando la mesa empiece a funcionar, mire las cosas de las reglas que le decía. Cosas como las comunicaciones públicas. Las comunicaciones públicas tendrán que ser de las dos partes, de la mesa. Cosas como la pedagogía sobre el cese, pero también la pedagogía sobre el proceso del diálogo político, como el funcionamiento de la mesa misma, las jornadas que pueda hacer la mesa en varias partes del territorio. Todo eso será en ese momento siguiente, porque aquí lo que se quiere es tener una agenda en la que prime la participación ciudadana, la participación comunitaria, en el que se convoque al conjunto de la sociedad a través de sus gremios económicos y de la producción, de las asociaciones comunitarias, de las juntas de acción comunal, de los distintos sectores organizados de la sociedad. Y ese proceso participativo, que hay una disposición, tenga incidencia directa, es decir, haya mecanismos de participación directa, ya no a través de un gran foro nacional que saca unas conclusiones y se las lleva a una mesa, sino está en diseño todo eso, pero como le digo, pues ese diseño tendrá que estar listo para la parte de agenda para el 11 de noviembre. Y ahí mismo se señala entre el 11 de noviembre en adelante cómo arranca la mesa con lo que tú llamas las rondas. Entonces, por ahora, lo del 8 no tiene un tiempo determinado como si fuera una ronda, sino que se hace la instalación, la presentación en sociedad de todos esos detalles que contendrá el cese al fuego. Y luego viene todo ese trabajo de la preagenda y de la agenda con participación comunitaria.
Pues como usted lo dice, un proceso que apenas inicia y que por supuesto aquí desde Marandúa y en el departamento del Guaviare seguiremos muy de cerca. Gracias, Pedro, por esta información de primera mano, porque es clave que nuestras comunidades estén enteradas, que tengamos claras sobre todo las expectativas y aterrizado de lo que va a pasar entonces a partir del próximo 8 de octubre, especialmente por las repercusiones que eso tenga aquí en territorio, especialmente para nuestras comunidades en las zonas rurales. Así que, pues Pedro, mil gracias por este tiempo, vamos a estar muy pendiente, como le digo, a partir del próximo 8 de octubre. Sí, permítame destacar dos cosas. Una es que aspiramos a que estaciones de radio regionales, locales, puedan jugar un papel muy importante en la construcción de la pedagogía, en la pedagogía sobre el proceso. Por un lado, entonces muchas gracias por la invitación. Y por otro lado, decirle a toda la comunidad que escucha a Marandúa a esta hora de la mañana que este es un esfuerzo en el propósito de reducir violencias, como lo ha explicado el presidente, de reducir esas tasas de, por ejemplo, de homicidios y de otras afectaciones al derecho a la vida, a la libertad, a los derechos sociales, económicos, políticos, culturales que se tienen en este país, por ver cómo la política que ha denominado el presidente de paz total, pues se materializa en cosas concretas que nos permitan a todos y todas vivir en mejores condiciones de tranquilidad, pero al mismo tiempo desarrollar una agenda de transformaciones, de cambios en los territorios, con un altísimo contenido de justicia ambiental. En un territorio como el norte amazónico esto es vital, sobre todo por las implicaciones que tiene para las futuras generaciones, pero también para las presentes, la preservación de ecosistemas. Entonces, invito a quienes nos escuchan a que tengamos por ahora en estos siguientes días hasta el 8 un poquito de paciencia en cuanto a que ya quisiéramos ver unas reglas del juego establecidas claramente, pero eso sigue trabajándose y será anunciado el 8. Estaremos muy pendientes, Pedro, y aquí en total disposición para que la comunidad conozca, como le digo, de primera mano lo que pasa allí en esa mesa de diálogos entre el gobierno y el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. Pedro, muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, son las 7:38.